Ay, Merito. Hola, hola, Ecolovers, ¿cómo están? Yo soy Denise Soto y esto es Ecomartes. Este es nuestro primer episodio del año. Tenemos 12 más, bueno, yo creo que poquitos más, porque luego nos extendemos en, en otros meses, a veces hacemos más, pero bueno, hoy es el primer Ecomartes del año. Feliz año, que todo bueno, pues que este año sea para ustedes genial y que todo se les haga realidad, todo lo que se plantearon. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa especial. Perdónenme, ya me trabé. Hoy vamos a hablar de educación ambiental. Hoy tenemos a Almendra García y a Mayra de Libélula Verde, del proyecto Libélula Verde, para hablar de este tema. Como siempre, y como todo el año pasado, está con nosotros mis co-conductores, René Ortega y Alfredo Contreras. Hola. René por parte de AWI Formadores Ambientales, que estamos colaborando con ellos bueno, pues desde el año pasado. Y Alfredito Contreras todavía no se une a ningún lugar, así que es de todos y de nosotros. Pero ya lo estamos convenciendo de que se ponga las pilas. Es maestro, da clases en la universidad, en la UACH, entonces, pues bueno, también ahí anda muy metido en temas de educación. Y bueno, pues empezamos con una pequeña semblanza y también, primero nos van a presentar a nuestras magníficas invitadas que tienen un montón de sabiduría y de aprendizaje detrás de ellas, y nos van a dar acá un mega debate y platiquita rica sobre educación ambiental. Y bueno, pues adelante. Gracias, Ecolovers, por estar aquí. Acuérdense, por favor, compartan este video, denle like y pónganos comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieran decirnos aquí en comentarios, y al final los comentamos. Empecemos. Muy bien. Bueno, yo les voy a presentar a nuestras invitadas muy especiales que nos acompañan hoy, que como nuestro primer tema de este año es la educación ambiental, pues nos trajimos a unas expertas muy expertas en la educación ambiental, que han trabajado en proyectos, que han trabajado en instituciones, que han estado en un montón de cosas en las que han estado incidiendo en la educación ambiental de toda la sociedad chihuahuense. Y primero que nada les quiero presentar a Mayra Isabel Salazar Valderrama. Ella es nacida en la ciudad de Chihuahua, es una apasionada de la agricultura a través de la enseñanza de la agroecología, sobre todo en espacios urbanos, a través de herramientas como lo es el huerto urbano, tratando de incidir en un impacto educativo, ya que desde su perspectiva es necesario reconectar a las personas, en especial a las infancias y las juventudes, con la naturaleza, con los sistemas agroalimentarios, con todos estos saberes ancestrales que tenemos. Actualmente ella trabaja en un área de desarrollo de investigación de proyectos en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. Mayra es administradora, es maestra en ciertas hortofrutícolas y está actualmente estudiando el doctorado en ciencias hortofrutícolas en la misma Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. Desde el 2016 lidera un proyecto llamado Libélula Verde, donde el principal trabajo se hace dentro de un huerto que está aquí en nuestra ciudad, el huerto Probeta 1, donde Mayra normalmente hace actividades, hace convivencias, hace cursos, talleres, donde si siguen sus redes se pueden dar cuenta de todos esos proyectos para que asistan y apoyan todas las actividades que hace Mayra. Y en el 2020 empezó a trabajar e investigar con huertos educativos en espacios reducidos y con el diseño de materiales didácticos sencillos y divertidos, con el fin de divulgar toda esta información vivencial y que se logre atraer a más personas a los temas de agricultura, producción de alimentos y cuidado de los recursos naturales. Y pues muchas gracias por acompañarnos, Mayra. Y déjenme abro la semblanza de Almendra para también presentarla. Permítanme tantitito. Y nuestra segunda invitada es la casi doctora Almendra Gardea, porque ya está también estudiando el doctorado y ahí lo lleva ya bastante avanzado.
Almendra es maestra en ciencias, es ecóloga de profesión, es educadora ambiental y promotora cultural por convicción. Dentro de su formación académica, ella es ingeniera en ecología por la Facultad de Zootecnia y Ecología de aquí de la UASH. Es maestra en ciencias en desarrollo forestal sustentable por la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UASH y actualmente está cursando el doctorado en filosofía en recursos naturales en la Facultad de Zootecnia y Ecología. Es promotora cultural, mediadora de la lectura del Programa Nacional de Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Ha diseñado y ejecutado el plan estratégico del Centro de Educación y Capacitación Ambiental de la CEDUE, aquí en el estado. Algunos de los programas que ha desarrollado es el programa Leamos Verde, Leamos Ligero, enfocado sobre todo a la población infantil y juvenil. Es organizadora en el estado de Chihuahua del curso Taller de Educación Ambiental para la Sustentabilidad de los Humedales, capacitando a los capacitadores. Es miembro fundadora del Cine Debate Ambiental Nacional y ha participado en el primer y segundo Encuentro Nacional Infantil y Juvenil, Nuestro Libro, Nuestro Mundo, Grandes Lectores por el Ambiente, entre muchas otras actividades que ha participado Almendra y que tenemos hoy la dicha de que nos comparta todas esas experiencias y todo ese background que tiene ella. Muchas gracias también, Almendra, por acompañarnos. Y pues le cedo la palabra a mi compañero René porque nos va a dar una pequeña introducción sobre este tema de educación ambiental, que René también es un gran experto en educación ambiental, es miembro de la Asociación de Formadores Ambientales, ha trabajado en colaboración con el SECA, y ha hecho un montón de cosas por todos lados. Entonces, Renécito, ¿nos puedes introducir en estos temas? ¿A qué tanta flor? No te creas. No, pues bienvenidas Mayra y Almendra. Sabemos que ustedes también tienen un gran expertise y ahorita pues nos van a compartir sus conocimientos. Pues Ecolovers, bienvenidos al primer Eco Martes del año. Primero elegimos el tema de educación ambiental, puesto que el 26 de enero vamos a estar conmemorando el Día Mundial de la Educación Ambiental y pues es un día que no podemos dejar pasar. Porque como bien mencionó Alfredo, creo que todos tenemos la pasión por la educación ambiental, por utilizar esta herramienta, este proceso, ¿no? Para llegar a los niños y jóvenes y adultos con los temas ambientales. Pues si bien el punto principal de conmemorar este día, pues es hacer conciencia sobre las problemáticas que tenemos a nivel global y local, problemáticas ambientales que también afectan la parte económica y la parte social, ¿no? Hablando del desarrollo sustentable. Y pues tampoco no nos vamos a meter en la cuestión de historia, ¿no? De todas las declaraciones, conferencias de las Naciones Unidas en las que se ha hablado sobre este tema y se han sacado diferentes objetivos. Ahorita nada más les voy a mencionar los que nos mencionan en la declaración de Tbilisi, que considero que son las que abarcan de manera más general los objetivos que tiene la educación ambiental. El primer objetivo sería adquirir una mayor sensibilidad, conciencia y comprensión básica del medio ambiente y de los problemas que se desarrollan en el medio ambiente, así como que analizar también la función que nosotros como humanos tenemos en el medio ambiente y la función que tenemos tanto como a veces positiva y generalmente pues negativa, ¿no? También pues uno de los objetivos es ayudar a desarrollar valores, actitudes, habilidades y compromisos para proteger y conservar el medio ambiente. Y también el más importante que considero yo, pues es el crear estos nuevos hábitos o nuevos patrones de consumo o comportamiento desde la responsabilidad, que esto nos ayuda desde la parte individual hasta la parte comunitaria y esto de esta manera poder proteger y conservar el medio ambiente. Por eso pues la razón que nosotros elegimos el tema de educación ambiental. Entonces, no sé si hay de las invitadas quieren arrancar con algún comentario de inicio o nos vamos ahí con algunas preguntas. Almendrita. Bueno, pues no,
Nada más para comenzar en el sentido de agradecer la oportunidad de estar aquí esta tarde fría, saludar a todas las personas que nos están escuchando y qué padre este tema, de verdad es un tema bastante interesante y creo que vamos a fluir mucho en las conversaciones que se puedan poner sobre la mesa. Gracias chicos por la invitación y pues vamos a las preguntas. Sí, bueno, igual Almendra quiera comentar algo. Gusto de verlos. Feliz año. No, pues me sumo a tu agradecimiento, Mayra. Yo ya les había comentado que este espacio me parece súper importante que esté, debido a que hay pocos lugares donde podemos expresar todas estas cosas que comentabas, esta crisis en la que nos encontramos, pero a través, creo que, de estar dialogando podemos entre todos repensar mejor las cosas que estamos haciendo. Muchas gracias, gracias a quienes nos están acompañando a través de Facebook y empecemos. Bueno, a mí me gustaría comenzar a platicar con ustedes que sin meternos en tantos conceptos técnicos, porque sabemos que la educación ambiental pues tiene una estructura, tiene un enfoque, como bien nos mencionaba René, de dónde parte de todo esto. ¿Qué es lo más básico, qué es lo más necesario para nosotros poder comenzar a hacer educación ambiental? Entendemos que hay una educación formal, hay una que es no formal. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo podemos nosotros comenzar a llegar el mensaje a las personas que lo necesitan? Si es a lo mejor enfocado a niños o enfocado a adultos, ¿cómo podemos ir manejando todos estos temas? La que quiera comenzar. Bueno, ok, voy a iniciar yo. Pues mira, siempre se le apuesta a que empecemos con los niños porque son personitas que apenas se van formando, pero yo creo que el trabajo con los adultos es sumamente necesario y que no debemos de creer que como adultos ya no aprendemos o que ya no tenemos remedio, sino que creo que es muy importante que el trabajo que se haga de educación ambiental se piense hacer, sí desde los más chicos, pero sin dejar de lado a los jóvenes, a los adolescentes y mucho menos a los adultos. Me parece que es un trabajo que se debe de hacer sí o sí y que tampoco debemos enmarcarlo en la parte escolar, no porque sea educación ambiental, tiene que forzosamente estar en los contenidos académicos, sino esta educación ambiental es una educación del día a día en la casa, en los espacios abiertos comunitarios, en nuestras áreas de trabajo, en aquellas, incluso si así es en las escuelas, en aquellas materias que creemos que no tienen nada que ver con estos temas ambientales. Entonces, yo partiría que se tienen que ofertar tanto para niños y para adultos, si no, cuando llegue el niño a casa y decir, mamá, ciérrale, papá, ciérrale al agua, apaga la luz, es yo como adulto soy el que sabe y el que decide y el que paga y tú no sabes nada. Tu maestra o quien te informó y ahí cortamos ese proceso educativo, ese proceso de sensibilización. Entonces, creo yo que tenemos que involucrar sí o sí a los adultos y que la educación ambiental tiene que ser un proceso también de a través de la información que demos, poder llegar a la sensibilización y a la concientización. Bueno, yo creo que algo pasa siempre conmigo, ¿no? Al final de cuentas, mi tema de expertise, por así decirlo, no es la educación ambiental. Mi tema de expertise, donde yo me estoy especializando, es en la agricultura. Sin embargo, ahorita lo menciona muy bien Almendra, al final de cuentas, pues yo creo que cada una de las áreas en sus expertices o cada una de las personas en sus expertices tendría siempre que estar pensando y ligando sus temas de trabajo a un replanteamiento en el orden de la educación ambiental, ¿no? Porque yo creo que todas las áreas la tocan de una forma u otra. En el caso muy específico de lo que yo hago y por lo que yo toco estos temas, es porque al momento de que yo me paro en el mundo de la agricultura y empiezo a trabajar con él, empiezo a notar esta necesidad tan grande que hay una
la necesidad que hay de una reeducación en temas del cuidado de los recursos naturales en la agricultura específicamente. De ahí, pues obviamente se va uno a las áreas productivas donde las personas que realmente llevan las riendas de este trabajo, pues son adultos. Inclusive veía datos duros de las Naciones Unidas, específicamente de la FAO, donde la mayoría de las personas, estamos hablando entre el 70 y el 90%, 70% con personas de 40 años para arriba que llevan el campo, y del 90% de personas de 40 años para arriba que llevan el campo, y el 70% son personas de arriba de 60 años. Entonces son datos que al final de cuentas dices, oye, sí hay que hacer una reeducación de estas personas, pero cuando tú llegas, tocas la puerta y traes propuestas, a veces es bastante complicado, ¿no? No digo que imposible, no, para nada, pero muy complicado. Entonces, de ahí surge en mí esta necesidad, no veo una problemática y digo, bueno, yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es no dejar de apostar en que puede haber cambios estructurales desde lo que se está haciendo ya. Sin embargo, hay que mirar a los más jóvenes, ¿no? Voltear a ver a los más jóvenes con temas que quizá en el caso de la agricultura no son tan constantes en sus vidas. Ya vamos viendo que ni la naturaleza, ¿no? Aquí en Chihuahua ya no tenemos casi ni árboles ni plantas. Entonces, desde esa perspectiva de cómo cuidar los recursos con temas que están tan alejados ya de nuestra vida diaria viviendo en las ciudades, cómo llegar a ellos para que comprendan el trabajo de la agricultura con pues un tema más resiliente hacia los recursos naturales. Entonces, creo que son súper importantes las nuevas generaciones porque con ellos tenemos las oportunidades de hacer cosas diferentes, nuevas, pero al final de cuentas tenemos sí o sí que tocar en el camino personas de todas las edades. Y más adelante les platicaré por qué lo digo esto, ¿no? Porque hasta para llegar a las escuelas, pues primero hay que concientizar y tocar a los maestros. De ahí parte todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sería como mi primera intervención, pero sí pensando en que mi tema de expertise, pues es más bien la agricultura y que creo que todas las profesiones tendrían que estar muy orientadas a reeducarnos desde la cultura medioambiental. Bueno, yo también, por ejemplo, en la universidad, ahora que comencé a dar clases, pues yo les doy a alumnos de una carrera en el sector minero, que pues es un sector que impacta mucho al medio ambiente, que está en constante interacción con los recursos naturales al ser una industria extractiva. Entonces, las materias que yo doy son orientadas a la parte de procesos, a toda la química, todo lo que hay detrás de la extracción de minerales, y a partir de ahí yo trato de meterles cuando menos una unidad, un tema, decirles, bueno, nosotros tenemos que sacar los minerales, pero lo que hacemos tiene un impacto, tiene una consecuencia. ¿Cómo podemos mitigar esos impactos? ¿Qué acciones hay? ¿Qué legislación hay? Entonces, así como mencionaba Almendra ahorita, la concientización, mis alumnos por lo general tienen 20, 19, 20, 21 años. Entonces ya es un sector que ya no son niños, pero que están por entrar a la vida adulta, están por entrar al sector industrial. Entonces ahí pues se puede incidir un poco en su formación desde su perspectiva en su profesión, pero ya empezando a cambiar ese chip, a decirles, oigan, hay que tener en conciencia la parte medioambiental. No todo es ir y extraer las riquezas del suelo, también hay que considerar todo lo que está detrás, todo lo que hay que hacer, porque es muy importante que consideren eso, porque el futuro pues, nos está alcanzando y cada vez hay menos recursos y cada vez hay menos tiempo. Entonces, René, si también tienes algo que comentar. Pues que sí, definitivamente en todas las profesiones debemos empezar con la cuestión de concientizar, ¿no? Mi área de expertise pues es el impacto ambiental, ¿no? Hacer los estudios y pues también evaluarlos, ¿no? Pero también muchas veces también se me fue la palabra. O sea, cada quien tiene diferente nivel de conciencia, ¿no? Entonces, a veces pues, a mí me presentaban un estudio de impacto ambiental y así como que, oye, pues tu proyecto está destruyendo todo, o sea, pero la persona que lo hizo es alguien que solamente está viendo el beneficio económico, entonces no le da tanto peso al impacto en el agua, en el suelo, a la generación de residuos.
Entonces, también es importante lograr llegar a todos estos sectores con los profesionistas que se supone que deberían tener todos estos conocimientos ambientales, ¿no? Entonces, sí, definitivamente debemos incidir desde las infancias hasta ya las personas, pues, profesionistas, ¿no? Entonces, hasta los que están dentro del área ambiental, a veces también su nivel de conciencia es de, ay, hijo, ¿cómo? ¿Por qué estudiaste una ciencia ambiental si realmente no te interesa regular o disminuir, mitigar lo que sea? Pero sí, sí, a veces sí, ahí sacando mis traumas, ¿no? Sí, a veces sí es entristecedor, pues, toparte con este tipo de personas, pero sí, definitivamente en todos lados tenemos que incidir con la educación ambiental. Mi área de expertise es meterme en todo y hablar con todo el mundo. Oigan, pues sí, ¿no? Pues yo creo que la educación ambiental tiene que ir dirigida a todos. Entonces, yo donde esté, hablo con las piedras y con los animalitos y con toda la gente, pues de cosas que están pasando y de cosas que podemos hacer mejor, de cosas que podemos mejorar en nuestro entorno, ¿no? Porque a veces la educación ambiental se va muy, muy, muy arriba. Y yo creo, bueno, que en todo el mucho o poco activismo que hago, ay no, es que el día de hoy está todo revuelto. Aquí está mi perro y luego entra y sale, pero bueno, yo les digo que en el activismo y en las cosas tanto sociales como ambientales, a veces los activistas hacen labor para arriba, ¿no? Y al final, pues está muy padre porque tenemos que irnos para arriba, pero también voltear para abajo, ¿no? Si tú ya tienes una posición pues no sé, de educación, de experiencia, voltear para abajo, ¿no? Y jalar a los que están abajo en cualquier tema social, cultural, y bueno, en este caso ambiental. Entonces, muchas veces la educación ambiental se basa, si hablamos políticamente, se basa en las personas que están arriba, en las personas que tienen poder, en las personas que toman decisiones. Y no, o sea, en realidad hay que ver desde abajo y ver cómo podemos buscar educar desde la raíz o desde las personas, de los niños, de las personas que no saben tanto, de las personas que tenemos la posibilidad de hacer cambios en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esa es mi expertise, meterme en todo lo que no me importa, no se crean, meterme en todo. La verdad es que el chisme mueve montañas. Exactamente. Ya ves que dicen que se ha satanizado mucho el chisme, ay, chismosas, ay, las viejas chismosas, pero ¿cómo creen que la información se ha ido, la información y los conocimientos se han ido transmitiendo de generación en generación? Las mujeres estamos ahí, platicamos, bueno, también los hombres, también chismosos. Pero es importante esa comunicación que existe entre las personas para ir transmitiendo la información. Entonces el chisme que dicen, mi madre me dio la vida, pero el chisme me dio ganas de vivirla. Y pues bueno, creo que hablando de educación ambiental y bueno, que tú, Mayra, dices que no es tu fuerte, claro que, bueno, que en realidad pues tu manera de enseñar es a través de los huertos, aparte también das clases en la universidad, entonces claro que todos somos ignorantes en 1000 cosas, pero de lo que tú sabes eres una fregona. Y bueno, también la casi doctora Almendra, todos somos expertos en ciertas cosas. Entonces, Mayra, a ver, platícanos un poco sobre tu enfoque
pues las cosas ambientales desde tu nicho, desde lo que tú hablas en tus clases hasta lo que hablas en tus cursos. Platícanos. Ok, miren, yo creo que empezaría por hablarles un poquito de lo que se está trabajando como huerto, como el estratega o el maestro, ¿no? El huerto, yo trabajo mucho en una técnica que se llama huerto en metro cuadrado, que es la técnica que he estado pues como puliendo, organizando, haciendo materiales didácticos, buscando llegar a las personas de manera divertida, específicamente, vuelvo a decir, a las infancias y juventudes. Y el trabajo que se hace principalmente es llegar a que se toque las instituciones educativas, no solamente hablando de la formalidad o la estructura de la academia, más sin embargo es como el área que más he tocado. No dejaría de fuera algunos lugares donde también se impartan temas educativos que no estén tan establecidos, ¿no? Digamos, una comunidad que está poniendo un huerto y ya lo hace en forma educacional, no sé. Pero ahorita en este momento yo trabajo un poco más con las instituciones ya establecidas. Lo que hacemos por medio de estos cajoncitos es que el huerto sea, digamos, el maestro. Llega a las instituciones, se ponen 5 cajones en las escuelas primarias y se comparte principalmente con los docentes una capacitación que tiene una modalidad que se llama Blended Learning, que se capacita por medio de una plataforma virtual donde tiene toda la información el maestro para accesar a ella. Tiene además lo que les decía, estos materiales didácticos, videos, información que él puede utilizar para aprender él, pero que también puede compartir con sus alumnos. Y la idea de esta capacitación es que los maestros aprendan sobre agricultura con cuidado del medio ambiente. ¿Dónde van a hacer la agricultura? Pues en esos cajones de metro cuadrado, ¿no? Sí, estuvimos analizando mucho antes de empezar a trabajar con huertos. Yo inclusive estuve en San Cristóbal de las Casas, donde tienen un poquito más de adelante en estos temas. Y a mí me quedaba como siempre la duda de cómo iban a abordar los maestros un tema que ellos desconocían. Entonces, independientemente de todo lo que se puede hacer por medio de los huertos, pues el maestro o el espacio primero tenía que establecer un huerto, ¿no? Y después de ahí sacar todo el provecho que ahorita estamos experimentando, que puede ser, pues no sé, aprovechado, valga la redundancia, por la institución. Pero sí, lo primero que teníamos que encontrar era ese equilibrio donde el maestro pudiera tener esa conexión otra vez con la agricultura, una agricultura pensada en el cuidado de los recursos naturales. En este caso, partimos de 3 cosas básicas, bueno, 4. La primera es el cuidado del agua, la segunda es el recurso del suelo, el ecosistema o la biodiversidad, y el cuarto sería la comunidad. Son los 4 temas que se le enseñan al maestro al momento de empezar a trabajar en el espacio del huerto. Se les enseña cómo poder, obviamente, que se les den las plantas, porque sinceramente es un proceso complicado, sobre todo cuando estamos totalmente desconectados y más en zonas como nuestra entidad, ¿no? Donde de repente tenemos una nevada y de repente, como decía René, que ya lleguen los 45 grados a la sombra. Entonces, todas estas vicisitudes, también Freddy es de ese grupo. Entonces, todas estas vicisitudes, todas estas complicaciones, pues hacen más complicado todavía el establecer, ¿no? Ese espacio que se va a ser el espacio educativo o el maestro, que consideramos que puede ser el maestro más adelante. Entonces, sí era muy necesario para los que estamos pensando desde esta educación o de llegar con esta educación a las instituciones, pues que los que enseñan ya sean docentes, en este caso pues sí trabajamos más con docentes porque vamos como a las escuelas establecidas, que ellos aprendieran, que ellos tuvieran las ganas de tomar el proyecto, porque si el maestro no está motivado, definitivamente es difícil de que se establezca ese huerto en el espacio.
Entonces, que el maestro tuviera todas las herramientas para poder trabajar el huerto, que se sintiera protegido de una forma u otra, de que se le iba a acompañar en el proceso, que se le acompañe en el proceso, para que él, a su vez, en cascada, pudiera transmitir estos conocimientos a los muchachos. Otra cosa que era interesante es que la mayoría de estos maestros, y yo he estado recabando esta información, pues en realidad han vivido, sobre todo aquí en Chihuahua, dentro de la mancha urbana, no habían tenido contacto previo con el campo ni con la agricultura. Entonces estábamos empezando con realmente poco conocimiento o nulo conocimiento. Entonces también hay veces que es más fácil construir, porque a veces primero hay que desaprender para empezar a construir, ¿no? Y en este caso, pues bueno, empezábamos a trabajar prácticamente de cero. Esto ayuda en ciertas cosas, en otras perjudica, pero creo que en el proceso del pensar la agricultura de una manera más de conciencia nos ha ayudado bastante. Y bueno, ya estos espacios se vuelven pues espacios establecidos donde el maestro puede utilizar el huerto para dar todo tipo de enseñanzas. Hablamos de educación ambiental por los 4 elementos que les estoy diciendo de cuidado, pero además, como decía ahorita Almendra, no sé si Almendra o Freddy, el huerto puede ser un espacio donde se dé matemáticas, donde se dé literatura, donde sea todo, dice Almendra, todo, o sea, inclusive ahora que hemos estado recabando información de cómo utilizan estos espacios productivos los maestros y de comunidad, nos damos cuenta que los maestros son bien creativos, ¿no? Empiezan a utilizar ese huerto maestro para, no hombre, o sea, yo dije, ay, decía yo, ¿cómo esa actividad la pueden hacer? Ah, sí, la hacemos así, 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 y yo, órale, y al niño le encanta. Yo visito mucho las escuelas, o no, visito seguido las escuelas porque yo evalúo, les doy seguimiento a los infancias de cómo se sienten sus sentires en el huerto y sus conocimientos. Bueno, de verdad es una emoción, es un gozo de verdad de los más jóvenes de tener un espacio como un huerto en sus instituciones. Entonces, creo que los niños sí lo quieren, los niños les interesa, los niños quieren escucharlos y quieren estar involucrados en el proceso de aprendizaje. Aquí lo que creo que tenemos que hacer un poquito más de trabajo es que los adultos, en específico los maestros, ¿no? Quieran acceder a trabajar el huerto, porque muchas veces lo sienten como un trabajo extra a lo que hacen y a veces eso les cuesta un poquito, porque pues obviamente están saturados de otras actividades. Entonces como que es un trabajo muy de comunidad, porque al final de cuentas pues el maestro no puede estar solo, ¿no? Tiene que estar protegido como de los directivos, inclusive de los padres de familia. Entonces ahí entra el tema tan bonito de comunidad para. Entonces ese es el trabajo que específicamente ahorita se está realizando y que a mí me interesa mucho porque es esto, repensar la agricultura desde el espacio urbano primero y llegando pues a los más jóvenes, desde personas que ni siquiera han tenido contacto previo con la agricultura, ¿no? Todas estas cosas que son un poco locas, pero bueno, que estamos trabajando porque sí buscamos mucho que en un futuro haya niños y esto yo lo estoy viendo ya mucho, van mucho al huerto, ahí en Faciatec tenemos un huerto que es un huerto educativo y les emociona mucho las plantas, entonces ya se empiezan a pensar el regresar a carreras como tan importantes como es un ingeniero horticultor, que de verdad son carreras que tristemente habían sido como muy desvaloradas o muy hechas a un lado cuando pues prácticamente están ligadas a nuestra necesidad básica de supervivencia, ¿no? Entonces, ¿cómo reconectar a todas estas infancias y juventudes? Porque hoy trabajamos también mucho con niños de secundaria, con adolescentes de prepa, y que digan, oye, sí me interesa, parece que, o sea, está muy padre lo que están diciendo, está muy padre trabajar con plantas, hay oportunidades, cuando eso como que estaba muy alejado de nuestras vidas diarias. Eso me interesa mucho también trabajarlo. Bueno, pues ya no sigo más porque si no aquí me voy toda 3 horas. Entonces, eso es lo que se está trabajando. Gracias. Te entiendo, yo también puedo hablar por 30 horas. Almendra, platícanos. Desde yo por 35. Oigan, bueno, voy a platicarles algo que me estaba acordando. Yo en esto de la educación ambiental, recuerdo que fue desde que entré a la carrera.
fue donde yo desde mi primer semestre dije, va por aquí. Esta oferta de irnos a los recursos naturales o irnos al área urbana, dije, por más que se haga, por más investigación, por más cosas, wow, si no hay alguien que esté entre ese conocimiento y la sociedad, poco vamos a conseguir. Entonces yo de ahí me fui. Claro que esta decisión la tomé porque tengo una influencia súper bonita, que es del programa de salas de lectura, donde hay un montón de personas que son voluntarias y que están así desde sus casas, desde su lugar de trabajo en un hospital, dando su tiempo para promover el gusto por la lectura. Entonces, con esa experiencia y con lo que yo estudiaba, yo dije, sí, esto es lo que quiero y de ahí me fui. Pero déjenme les platico, yo no sé si Mayra se acuerde. Cuando yo estaba en salas de lectura, hice un club de lectura en la Biblioteca Central, donde conocí a un par de amigas de Mayra. Y yo fui de las primeras que fue al proyecto Libélula y la Verde a hacer un huerto, a hacer unos almácigos, me acuerdo muy bien. Es más, aún tengo mi maceta color rosa que nos dieron cuando nosotros nos inscribimos. Entonces me da mucho, mucho gusto escuchar toda esta experiencia que ha ido juntando Mayra con un montón de trabajo, porque sé que le ha invertido mucho tiempo, muchas horas, desvelos, corajes, frustraciones, dinero, de todo, y que ese aprendizaje pues no es en vano y que sí ha costado mucho. Bueno, quería platicar eso porque ¡Qué me padre! parece Oye, qué padre importante. eso, porque me imagino que era Laura y Fabiola, ¿no? Y Fabiola, ¿sí? Que fue con las que iniciamos el proyecto. Yo iba con mi hijo, el más chico, que era un niñito pequeñito de jardín de niños, y ahorita ya es un chavo que está en el Cebetis. Pues justo Entonces, iniciamos en el 2016, obviamente ya hemos estado acompañando infancias que ahorita ya son juventudes. Qué así padre, pues, Almendra. bueno, uno de esas infancias que tuviste fue mi hijo, y a mí el proyecto me gustó mucho desde la propuesta, porque justamente, mira, no es que no sepamos muchas cosas de la naturaleza, no somos capaces de saber de dónde viene lo que comemos. O sea, a estas alturas, jóvenes piensan que lo que nosotros consumimos viene de un supermercado y no te responde, viene del campo. Mucho menos van a saber si fue Delicia, si la manzana es de Cuauhtémoc o si la trajeron de no sé dónde. Entonces, la labor que haces a mí me parece súper fundamental. Y a diferencia de Mayra, yo no me he especializado en un solo tema. Yo pues he trabajado muchos de los temas de ecología a través de la educación ambiental, por lo que no soy experta en uno en particular. Lo que yo he ido juntando o acumulando como experiencia es la parte de la gestión y la vinculación, porque, como sabemos, no hay muchos educadores ambientales. Si bien es cierto, hay trabajo súper bonito aquí en Chihuahua de gente que muchas ni la conocemos, no sabemos toda la labor que hacen desde la trinchera donde estén. No tenemos como que una base de datos que diga en Cuauhtémoc hay esto, en Nuevo Casas Grandes esto, en Juárez, y sé que hay mucha gente. Pero bueno, al menos cuando yo llego a hacer este trabajo, no había muchas personas en el área donde yo estaba. Y algo que carece y que es terrible para la educación ambiental es que no hay dinero. O sea, no hay recurso económico, no tenemos un recurso humano, no hay recursos materiales. Y entonces lo que yo hice fue generar esta posibilidad de la vinculación y la gestión. Así fue como empecé a coincidir con muchísimas personas que ahora sí expertos en cada una de las temáticas, en el tema del agua, de cambio climático, en el tema de energía, en el tema de huertos, y eso ha hecho que yo tenga diferentes programas. Dentro de los programas que he manejado, porque les digo que para mí es muy importante la parte de los adultos, porque somos los que más resistencia ponemos, y el desaprender, que me encanta esa palabra, el desaprender es muy difícil. Así soy, ya lo traigo, así me educaron, y esta resistencia a querer hacer las cosas mejores es muy, 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 muy complicado. Y aquí voy a citar a Enrique Leff, que me encanta, que dice que la bronca que tenemos ahorita ambiental
tiene que ver, o este problema de degradación, de extractivismo, de la explotación de la naturaleza, tiene que ver con que como personas, como seres humanos, tenemos una falta de comprensión a las formas, a las condiciones de vida. Entonces, durante todos los trabajos o los proyectos que yo he tenido de educación ambiental, me gusta mucho que no se vea solamente el tema, sino que sea una interrelación de lo que puede pasar en lo económico, en lo que pasa con lo social, en lo que pasa con los recursos naturales, que no veamos con la parte cultural también. Es una de las cosas que a mí me gusta abordar desde los trabajos que yo hago, porque creo que si estas dimensiones efectivamente no tienen un equilibrio o les damos un peso, vamos a seguir en el caos que nosotros tenemos. De los proyectos que a mí más me han gustado, obviamente tienen que ver con los de literatura, que ahorita comentaba Freddy. Yo hace unos años empecé un proyecto que se llama Leamos Verde, Leamos Ligero, porque así como creo en los procesos de educación ambiental, de que sí podemos ser diferentes y sensibles ante lo que está ocurriendo, que podemos ser empáticos y que podemos practicar la otra edad, tiene que ver la literatura. Entonces, para mí, el acercamiento del libro es una herramienta fabulosa en sí las artes completas. Es por eso que trabajar la educación ambiental o los temas que tenemos desde la parte del cine, desde la parte de la literatura, desde la pintura, desde el teatro, a mí me parecen una herramienta fundamental, una forma de abordarlo distinto sin decir que es catastrófico y que el mundo se está acabando y que el cambio climático nos está comiendo, sino cómo a través de estas herramientas nosotros podemos generar concientización. Y en este camino he encontrado muchas personas valiosas que hacen una gran labor de educación ambiental, sin ponerse el nombre de educadores ambientales, sino que a través de su expertise, por ejemplo, en las artes, logran generar en las personas, en nuestros públicos, al menos la espinita, dejarles, porque ya un gran defecto que he tenido en mi trabajo es que no he podido generar una evaluación de los resultados o del impacto que se ha tenido. Y otro, bueno, es el de Leamos Verde, que me encanta la parte de literatura, donde logramos trabajar con niños y con jóvenes, pero también estaban inmersos sus papás, porque estas comunidades son comunidades lectoras que se hacen también con los padres de familia. Entonces, siempre el acompañamiento está ahí. Y hay muchos libros que nos pueden servir, y estoy pensando en el huerto, hay mucho material súper bonito y que tiene que ver con cosas de poesía, por ejemplo, que nos pueden acercar a esta parte de los huertos. Otro de los proyectos que me ha gustado mucho, la semana pasada estuve, porque necesitaba una información de ahí, fue un huerto que hicimos en el Cerezo. Y si bien es cierto, los alimentos o esta parte de la agricultura nos dan una buena razón porque son parte de nuestra alimentación, de nuestra nutrición, de sentirnos bien, trabajar un tema así con personas que son internas de un cerezo es una cosa sensacional. O sea, el provecho que se le puede sacar, bueno, la palabra no es correcta, la expresión de provecho, sino todo lo que le interactúa ahí, como por ejemplo la parte de psicología, la parte de las emociones, no tienen idea en verdad de lo maravilloso que fue el contacto con la tierra. Cuando ya ellas empiezan a trasplantar sus almácigos, de ver esta magia que da el agua, la tierra y el sol de la fotosíntesis, es en serio, o sea, no tengo ni cómo describirla porque ha sido de lo más bonito. Ya cuando empiezan a aprender a tener su sistema de riego, por ejemplo, a ellas elaborarlo, cuando fue su primer cosecha, en verdad que vale la pena. Porque otra de las cosas que creo que debemos de perseguir con la educación ambiental, sí es llevar esta información, sí es sensibilizar, sí es concientizar, pero también creo en el desarrollo de capacidades. Las personas tenemos que aprender una forma de vivir, una forma distinta de habitar nuestro planeta, de imaginar nuestra estadía aquí. Entonces les digo, yo he tenido la posibilidad de trabajar
muchos temas con muchas instituciones de gran renombre como la UNAM, por ejemplo, la Universidad de Veracruz, la de Guadalajara, em, con muchas dependencias gubernamentales de federal, estatal, municipal, con asociaciones. Entonces, esto nos da la posibilidad de saber que no estamos solos y que en esta chamba de la educación ambiental, mucha gente ya está arriba de este barco. Entonces, por ahí va lo que yo he estado trabajando. Es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, que me llena. En ratos es frustrante, otras veces es triste, otra vez ves tus bolsillos y no tienes un peso, pero no importa, encuentras el cómo hacerlo. Muchas veces no te lo reconocen, muchas veces te dicen, ay, ahí viene esta otra vez, porque la chamba, así como decía esta Denise, es en donde yo me paro también, es, ay, lee esto, mira, esto no se hace, apaga la luz por esto. Y yo sé que mucha gente es, ay, ahí viene esto otra vez a decirnos. Las posibilidades de llevar la educación ambiental están en donde nos paremos y con la gente, chiquitos y grandes, de poder tener una incidencia, al menos de que nos recuerden de que, ay, esta me estuvo a dice y dice. Entonces, más o menos por ahí va lo que yo he estado trabajando, que hasta ahorita yo sigo con esto y pues no sé, porque puedo durar otros 30 minutos más. Gracias, Almendra. Que nos menciona de la gestión de la vinculación y aprovechando que tuvo esta experiencia de trabajar en la CEDUE, en el SECA, ¿cómo fue a través de esta institución poder alcanzar esos objetivos de educación ambiental? O sea, ¿qué tan comprometida está la autoridad en promover la educación ambiental? ¿Qué tanto grado de atraso tenemos en nuestro estado o en nuestro país? Igual también para Mayra, o sea, si conoce qué tanta disposición hay de las instituciones, de, por ejemplo, Mayra que trabaja directamente con las primarias y qué barreras ha encontrado, qué obstáculos ha encontrado. Pero bueno, comenzar primero con Almendra por la parte del SECA como institución, qué tan difícil ha sido esa experiencia o qué tan benéfica fue esa experiencia. Hasta calor me dio, mira, me tuve que quitar la chamarra. Oye, pues mira, es como en todo, necesitas encontrar gente que en realidad te quiera apoyar. Y hay gente que tiene un interés genuino en ciertas cosas, que le apuesta y te dice, sí, está bien, como hay otras, en otras ocasiones que te dicen que no. Yo tuve la fortuna de que en ese momento a todo lo que yo hacía, pues era un sí. Les digo, no había dinero y a pesar de que no había dinero, pudimos hacer muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, pues difícilmente te decía, no hagas esto. Cuando pues no te costaba el programa, cuando no te costaban los insumos. Voy a citar de nuevo el ejemplo del cerezo. No teníamos un peso. Quienes se acercan son unas niñas de trabajo social, que era su trabajo de titulación, y me dicen, ¿qué onda? ¿Le entramos? Sí, le entramos, pero no hay dinero. Desarrollo Rural puso semilla. Index puso los materiales para preparar el suelo. Entre las capacitadoras y yo, compramos todo lo que era para el sistema de riego. Capacitadores a través de ICATESH y de Sotenga con prácticas profesionales. Entonces, así se fueron armando todos los proyectos. Cambio climático, un año duramos con un proyecto de comunicación del cambio climático. Un peso no costó. Todo lo hicimos entre la UNAM y la CEDUE. Talleres de verano, que también fue una experiencia súper fregona. No costó un peso. Involucramos a los SECAS de otros estados, a las secretarías de cultura de otros estados, a las secretarías de medio ambiente de otros estados, de los museos. Entonces, difícilmente nos decían que no. La bronca aquí, y que ya lo había comentado yo en otro de los programas, es que esto de la educación ambiental es una experiencia enriquecedora, es bonita, se hace con pasión, pero económicamente es algo desgastante. Tú le dices a los capacitadores, oye, te invito a los talleristas, pues también es como la gente requiere, ¿no? Hasta para su traslado, para los materiales, para lo que tú quieras, pero necesitas pagarle. Entonces, no tener, pues es complicado.
Y yo no sé si cuando yo los invitaba decían, no, y otra vez me va a invitar y sin pagar. Nunca me dijeron que no. Esa ha sido otra de las ventajas que tuve, que la gente no me decía que no. Entonces, apoyo tuve en que me decían, sí, adelante, hazlo. Económico para comprar un coffee break, muy difícil. Como para tener capacitaciones aquí con 100 personas y ofrecerles alimentos era muy complicado. Yo no era todavía de la idea de que podíamos cobrar las capacitaciones porque apenas estaba estableciendo el programa del SECA, porque esa es la bronca. Los programas vienen y se van. Entonces, si no hay una continuidad, tú no puedes establecer un proyecto, un programa. Es muy, muy complicado. Entonces, les digo, me decían que sí, la parte económica era donde fallaba. Atrás de cada taller había una lucha, muchas veces con los de administración, porque no te entienden, porque no les interesa, porque bla, 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 como dice Mayra, tienes que empezar a sensibilizar desde la gente con la que vas a hacer la gestión, porque si no te entiende, si no le interesa, si no quiere, te va a ser sí o sí difícil. Entonces, en ese sentido, sí ha sido complicado. No soy de la idea de que los programas de educación ambiental sean de 9 a 3 en un horario laboral. Creo yo que si nosotros queremos un impacto, tenemos que tener flexibilidad en nuestros programas, en trabajarlos los fines de semana, porque trabajan, porque van a la escuela, o por las tardes. Tenemos, o sea, si nuestro interés en realidad es cumplir este cometido, los programas creo yo que también se tienen que presentar a la gente en esas formas. Creo que no, que tenemos que seguir trabajando así con vinculación, que eso es lo que fortalece también los proyectos, porque decía Denise, no somos conocedores de todos, no todos tenemos ni las habilidades ni las estrategias, entonces seguir sumando. Y quiero comentar aquí algo importante, que también leyendo Enrique Leff, ahorita que preguntabas que sí que si había apoyo o no, creo que hay interés, pero sigue siendo como un interés mediático porque así te lo pide alguien, no porque digan, sí, aquí está, porque años atrás podemos ver la historia ambiental aquí en Chihuahua y ha sido una de cosas súper bonitas que terminaron en un periodo corto o porque la administración o por lo que ustedes quieren. Entonces, eso creo yo que es lo que no ha permitido que esto continúe. Y por lo tanto, pues los gobiernos no los puedes obligar porque pues lo agarra quien quiere y quien no quiere lo suelta. Entonces, miren, de aquí les voy a leer algo muy rápido de Enrique Leff que dice que sí, que a pesar de que la educación ha generado nuevos espacios de reflexión y actuación, en las últimas décadas, los tomadores de decisiones, funcionarios y educadores continúan concentrando sus esfuerzos en satisfacer, en primer lugar, las necesidades básicas del sistema educativo. Hablando nada más de educación, podemos pensar en los de desarrollo urbano y ecología o las dependencias que andan en lo ambiental, antes de lanzarse a campañas innovadoras para fundar una nueva pedagogía ambiental y incursionar en nuevos temas que parecen secundarios ante lo más urgente. Entonces, eso creo que es lo que está pasando, que no hay un apoyo así tan fuerte en la parte de educación ambiental en los gobiernos, en las instituciones, porque siempre hay prioridad para otras cosas, pero no se fijan que esto no es algo secundario, sino que es urgente de atender y que esta educación es una educación para la vida. Ay, qué bonito. Claro, es que está cañón porque el tema de la educación ambiental no solo abarca una sola cosa, ¿no? Tiene muchas aristas y muchas ramas. Y como dices, pues, bueno, mi interpretación, que cuando los agarran la política en los temas de educación ambiental,
los agarran como por un periodo de tiempo, lo que dura su sexenio, y si el siguiente sexenio les interesa, pues a lo mejor lo continúa, ¿no? Pero generalmente no. Entonces se acaban esos programas, se acaban esas acciones en pro del ambiente, del medio ambiente, y empezar otra vez desde el principio. Con los nuevos, si le interesa al nuevo gobierno, ¿no? Entonces, pues creo que ya está más que sabido que la educación ambiental recae en todos nosotros, más que en el gobierno, ¿no? En los académicos y en las personas que pues nos gusta platicar de estos temas, y al final de cuentas, todo mundo aprendemos de diferente manera, todo mundo enseñamos de diferente manera, precisamente. Entonces, pues a seguirle dando y a seguir dándole en nuestros pequeños nichos. Está muy padre que, por decir, Agui, que hace pláticas, que hace el cine, se me olvida cómo se llama, Renecito. Cine debate. Cine debate ambiental. Entonces, pues todo esto suma, ¿no? Vamos desde de poquito en poquito y de pasito a pasito. Hay que hablar de prosperidad, de paso a paso, cada quien dentro de nuestros nichos, y así vamos a poder ir haciendo estas cadenas para educación y para seguir transmitiendo pues lo poquito que sabemos, ¿no? Porque es un mundo de información y es un mundo de conocimientos. Y bueno, muchachas, muchas gracias. Algo más que queramos abonar a esta plática. Generalmente nos pasamos poquito de las 8, pero también no queremos cansar a nuestros escuchantes y a nuestro público, porque luego sí nos hacemos ahí hablando 35,000 años. Ustedes, muchachos, les doy la palabra a quien quiera. Abonar algo rápidamente, en base a lo que comentaban ahorita de los apoyos. Creo que los mejores proyectos nacen del andar, del caminar diario de la gente, de nosotros que estamos en cualquier lado, que nos ponemos en una plaza a platicar de un tema y de ahí surge una idea. De verdad, esos proyectos son bien valorados, y para muestra, hay muchos aquí en Chihuahua que ahorita de verdad empezaron así, con una plática quizá en comunidad, y que se fueron poco a poco expandiendo, ¿no? Hay unos que siguen pues ciertas líneas y por ahí se van. Yo también sí creo, en mi caso muy particular, yo para hacer crecer el proyecto que nació ese tiempo que hablaba Almendra, donde pues estábamos iniciando, teníamos muchos sueños y teníamos como muchos proyectos en la mente, estaba todo muy, muy, muy en soñar. Nació con una idea que fue creciendo poco a poco, y que llegó un momento en que tuvimos que darle como un poquito más de base para que continuara, porque sí era correcto lo que dice, ¿no? Muchos de los proyectos se quedan en el camino por falta de recursos, por la imposibilidad que tienen las personas que lo manejan de vivir de ello y el tiempo que le dedican, ¿no? Porque pues también es eso, todos tenemos necesidades, todos necesitamos sacar nuestras vidas adelante, las de nuestros hijos, etcétera. Entonces, pues sí llega un momento en que, aunque sea un proyecto de mucho amor, de mucha pasión, porque creo que todas las personas que estamos en esto amamos lo que hacemos, nos brillan los ojitos cuando hablamos de nuestros proyectos. Ahorita yo veía Almendra y así lo sentía. Entonces, al final de cuentas, pues tiene que haber un modus vivendus, ¿no? De eso que tú estás haciendo. Entonces, tienen que escalar para que continúen, si no se sueltan. Es complicado, pero no es imposible. Obviamente, hay que darles estructura. Y sobre todo, creo que sí hay bastantes proyectos que se pueden bajar. El asunto está en que tienes que volverte de verdad, de trabajar mucho en aprender a desarrollar proyectos para poder venderlos y poder en base a eso obtener la gasolina, ¿no? Es desgastante, es un trabajo que sí, quizás se puedan hacer quizá desde instituciones públicas, o sea, no es tan fácil hacerlo por afuera,
pero hay formas y creo que la CEDU en el caso muy particular del proyecto que tenemos en Faciatec, que es un huerto educativo que se llama Huerto Educativo Laboratorio Agroecológico Faciatec, lo impulsó con una convocatoria que inclusive, déjenme decirles, que a mí se me hizo bien extraño, pero la convocatoria estaba así súper abierta y realmente fueron muy pocas las personas que pues que nos atrevimos a trabajarla, ¿no? Trabajar esa convocatoria, porque en realidad las convocatorias no son tan fáciles, ¿no? Requieren de esfuerzo, de trabajo, de repensar cómo hacer un proyecto. Entonces, al final de cuentas, hay los apoyos, y no nada más a nivel estatal o municipal, empezaríamos estatal, nacional, ya hay muchos proyectos y sobre todo en estos temas que son tan importantes y de tanta emergencia, creo que están hasta en la posibilidad de que puedan bajarse recursos a nivel internacional. Pero sí creo que es un trabajo fuerte de picar piedra y de aprender, ¿no? A poder gestionar todos esos asuntos, además de gestionar el activismo como tal. Entonces, bueno, eso es nada más. De acuerdísimo contigo, Mayra. Bueno, en algunos en algunos ámbitos en donde trabajamos las mujeres y sobre todo donde enseñamos y queremos abrir nuestro conocimiento siendo mujeres, pero como nos apasiona, entonces creen que es un hobby, pero no, o sea, la verdad es que como tú y como Andrea, Andrea, ay Dios mío, Almendra, estoy pensando en otra cosa al mismo tiempo. Acuérdense que tengo TDA y mi cabeza está llena de información. Como Almendra y como tú, Mayra, todo lo que han estudiado, trabajado, picado piedra, como dices precisamente, para estar donde están y para tener los conocimientos que tienen. Entonces, digo, yo no digo que a veces hay personas que no pueden acceder a la información y pagarla muy caro, pero que se vea que nos dan el reconocimiento, ¿no? O sea, a lo mejor decir, bueno, podemos trabajar a lo mejor en un intercambio. Yo te doy trabajo en el huerto y tú me ayudas con información, no sé, pero que se note que realmente se valora la trayectoria que tenemos, digo, y me incluyo, porque a veces yo también estoy así de, ay, no, qué vergüenza, ay, no, no quiero cobrar, ay, no es cobrar, es que en realidad pues necesitamos como educadores ambientales también sobrevivir, como dicen ustedes. Entonces, y se da mucho en los ámbitos a las mujeres. Perdón, pero sí, generalmente a las mujeres se nos regatea más este tipo de servicio prestado, ¿no? Porque como nos apasiona, entonces es un hobby y entonces lo podemos hacer gratis. Pues no, la verdad es que se note que hay como interés en nuestro conocimiento y bueno, tampoco les vamos a cobrar las perlas de la Virgen, yo sé, pero sí pues valorar, ¿no? La trayectoria y el trabajo que se tiene y que se ha llevado a cabo. Renecito, sigue, por favor, leemos. Déjame, me hago un comentario Dale. antes de leer los comentarios de Facebook. Ahí sí también me gustaría recalcar mucho que también nosotros como educadores o como ciudadanos tenemos la responsabilidad primeramente como ciudadanos de este planeta, pero también creo que tenemos el poder, ¿no? de establecer, de propulsar pues todos estos proyectos, todos estos programas que lo que buscan es la educación ambiental. Si bien nuestras leyes estatales, que son las que tengo más expertise, o sea, la ley de equilibrio ecológico te dice, debes de promover la educación ambiental y existe un fondo que para que los proyectos de educación ambiental. La ley de gestión igual debe acompañarse de programas de educación ambiental para concientizar a la ciudadanía y debe haber un fondo que lo promueva.
Pero si bien todo, o sea, en la ley existen y de cierta manera pues también gobierno pues se ve a veces limitado por los recursos como ya lo han platicado porque se tienen que enfocar en otras cosas a lo mejor más prioritarias como la seguridad y la salud y otras que siempre se deja de último pues el medio ambiente, ¿no? Entonces creo que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad del compromiso de desarrollar estos proyectos, también involucrar de cierta manera al gobierno, a la industria privada, pero sí no nos debemos quedar esperando a que papi gobierno venga y nos solucione todo, ¿no? Porque no lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que ser estos promotores y buscar que realmente se ejecuten estos proyectos también dentro del contexto en el que vivamos, ¿no? Pues, por ejemplo, en Chihuahua, pues nuestros temas principales en cuanto a la gestión de residuos, el agua, a la adaptación al cambio climático. Entonces, pues la invitación está ahí y precisamente este espacio es para hacer más pública de todas las problemáticas y también para hacer todo esto que ya viene haciendo Almendra desde hace rato, ¿no? El juntarnos a diferentes personajes que nos encontramos por ahí trabajando en la educación ambiental, pero también es parte de lo chido, ¿no? De la educación ambiental que nos va uniendo a gentes con esta pasión, con este interés, porque gracias a ello pues yo he conocido pues a todos ustedes y también a personas que ahorita voy a leer sus comentarios, ¿no? Que son de Sinaloa, que son de otros estados y que gracias a la virtualidad pues podemos conectar con estos temas. Entonces sí, recalcar que la chamba también está de nuestro lado y creo que todos lo hacemos con pasión, ¿no? Ahora sí, échame los comentarios. Y en relación a lo que dijiste, ¿no? O sea, si no podemos, si no están nuestras posibilidades como individuos, como comunidad, como ciudadanos, hacer las cosas, entonces, pues, también es nuestro deber empujar a que las autoridades hagan, ¿no? Porque a veces queremos hacer todo y no se puede, y entonces, pues, también es nuestro trabajo exigir si no podemos usar nuestras manos y nuestra cabeza para hacer las cosas, pues empujarlas y manifestarnos y exigir, digo yo. Ahí te van los comentarios. Hablando de personas de gobierno, el primer comentario que nos deja ahí el licenciado Juan Torresillas del encargado de ecología de Delicias, ¿no? Que ahí sí mis respetos porque vienen haciendo una chamba ahí tremenda, que ahí vamos a andar precisamente para conmemorar el Día de la Educación Ambiental ahí para finales de enero en Delicias. También Alice JP, si mal no recuerdo, ella también trae proyectos de conservación allá por la zona de Casas Grandes. Ay, nos dice que ese es uno de los retos más difíciles, lograr que las personas adopten los proyectos para que permanezcan y se hagan por iniciativa propia. Carolina Ceballos, ella es de la Red Educadores de Sinaloa. Le dejo el mensajito a Almendra, que hasta que te dejas ver, que estás hermosa y que es un gusto escucharte. También nos comenta que se piensa que la educación ambiental debe ser gratuita y muchos hacemos el trabajo convencidos de que es importante y es muy frecuente que paguemos las mismas actividades con nuestro dinero. Y sí. G. Marcial Betsy nos dice, ¿verdad? Ahí se lo responde al comentario que le dejó Carolina a Almendra, ¿no? Que hasta que te dejas ver. Carolina, qué buena pregunta, va a tener que decir la verdad. Ahí se refería cuando le preguntaron a Almendra sobre su experiencia en el SECA. Y la que sigue, va relacionado a sus respuestas, ¿no? Que aún así, aunque los proyectos no costaron nada, los programas, los quitó la actividad, la administración que siguió. Y la doctora Leonor, también hay miembro de AWI y docente en la Facultad de Zootecnia y Ecología, nos comenta que es un excelente tema. Felicidades a las maravillosas invitadas. Saludos y pues hay que ser más creativos en la búsqueda de recursos. Y creo que es el último.
Sí, es el último. Pues muchas gracias, chicas, muchas gracias a nuestras maravillosas invitadas, a nuestras maravillosas educadoras. Gracias por acompañarnos, Mayra, siempre es un placer verte. Nos estamos debiendo un café desde hace muchísimo tiempo. Almendra, yo sé que te dije Andrea, pero es que leí Al y luego Drea, entonces fue así como mi cabeza, pero Almendra, muchas gracias también por estar aquí, también nos debemos conocernos en persona y platicar pues de todos estos temas y ver qué podemos hacer juntas. Ya sabes que como yo soy bien metiche, me gusta meterme en todos lados, entonces pues ahí nos veremos las caras próximamente y de veras, muchísimas gracias. Oye, haciendo rápido. Sí, dale. Con Almendra, traigo ahí un proyecto que se llama Cuéntame un cuento en el huerto. Te voy a contactar porque hablando de todo lo que estamos y todas estas redes que se pueden hacer, creo que hay que salga algo. Sí, qué padre. Qué padre, y quien se guste unir también, se puede contactar con Mayra en su página de Proyecto Libélula Verde, también con Andrea, o sea, todo el mundo creo que tiene esa espinita de hacer algo, ¿no? Y creo que si no quieres inventar el hilo negro, te puedes unir a cualquiera de estos proyectos, incluyendo AWI, tiene también un montón de talleres, cursos, pláticas. Con Alfredo no, porque trabaja en la minería y pues, no te creas. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, aquí están nuestras redes sociales abiertas, tanto la de Renecito de Conagüí y aquí en Canimi. Cualquier duda, cualquier tema que quieran que tratemos, estamos abiertos. Este año estamos planeando nuestros temas, entonces es tiempo ahorita de que nos digan qué les interesa y qué les gustaría que platicáramos. Y bueno, muchas gracias, Ecolovers. ¿Algo más que quieran decir, muchachos? Muchachas, muchaches. Andrea, ¿ves? Muchas gracias. Almendra. Me presento, soy Almendra. No, no te creas. Almendra. No siempre me dicen por mi nombre de forma correcta. Perdóname. Así que estoy muy acostumbrada. Oye, no, muchas gracias por el espacio. Les reitero, no dejen este espacio, en verdad que está muy fregón y permanecer en el tiempo no es fácil. Entonces yo los invito a que ustedes sigan. Van a encontrar muchas personas súper interesadas en estar alimentando esto, porque si es necesario que tengamos quien nos dé un micrófono para decir esas cosas que se están haciendo, porque también pensamos que no se hace nada. Y no es cierto, hay muchas personas haciendo cosas súper, súper interesantes. Eso por un lado. Y por otro, sigamos tejiendo. Yo los invito a que sigamos tejiendo. A mí me encanta encontrarme con personas porque siempre hay algo nuevo que hacer. Mayra, te digo que sí a la invitación. Me encanta y ya tengo un libro que me fascina, que puede funcionar. Entonces, muchas gracias y los invito a que sigamos tejiendo porque, como dijo René, no es el trabajo de una dependencia, es un trabajo en comunidad. Gracias. Gracias, Almendra. Bye. Ya pude. Bye. Gracias. Ecolovers, acuérdense, por favor, compartan este video, denle like y déjenos un comentario. Nosotros se los vamos a responder, si no es ahorita porque ya nos vamos, se los respondemos durante la semana y para la siguiente sesión también lo podemos comentar aquí. Por favor, cuídense el frío, los queremos mucho, que tengan un maravilloso inicio de año. Y pues muchas gracias René, de verdad que tu labor que has hecho este año y este principio de año en hacernos, ándeles, te lo agradecemos un montón. Y Alfredito, gracias por estar, gracias por tu maravilloso cerebro que luego nos avientas aquí. Y bueno, acuérdense,
compartir, comentar y seguir nuestra página también. Les mandamos un beso muy grande y los vemos el siguiente mes con nuestro siguiente tema que ahí estamos planeando todavía. Gracias, Ecolovers. Gracias, Mayra. Bye. Gracias. Bye. Ay, déjenme. Listo. Vamos terminando.